Hola, buenas noches, abogada. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el tema delitos contra el medio ambiente y la naturaleza. Introducción. La protección del ambiente y la naturaleza se ha convertido en una de las principales preocupaciones del derecho moderno. En el Ecuador, este compromiso se refleja tanto como en la Constitución de la República como en el Código Orgánico Integral Penal COIP, donde se reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. Los delitos contra el ambiente y la naturaleza buscan solucionar toda acción o omisión que cause daño o a personas a vivir en un ambiente sano. En el marco constitucional del Ecuador fue el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su constitución de 2008. El artículo 71 establece que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. En los delitos contra la biodiversidad es una base de la vida en el planeta y el sustento de todos los ecosistemas. Sin embargo, la acción humana motivada por la ambición económica o la falta de conciencia ha puesto en riesgo la supervivencia de innumerables especies y el equilibrio natural frente a la realidad de los delitos contra la biodiversidad. Surgen como una respuesta jurídica que busca proteger el medio ambiente mediante la sanación penal. En los delitos contra los recursos naturales es un delito, es un comportamiento que, ya sea por voluntad propia o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. Por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes. Los delitos contra los recursos naturales son aquellas conductas donde se atenta contra el medio ambiente y los elementos que lo componen tales como el agua, el suelo, el aire, flora, fauna y los ecosistemas en general. Recursos que su finalidad es proteger el equilibrio ecológico y la sostenibilidad ambiental. El equilibrio que son fundamentales para la vida humana y de las especies que habitan en ella. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Sí, yo les voy a hablar acerca de los delitos contra la gestión ambiental. Los delitos contra la gestión ambiental son conductas ilícitas que dañan, deterioran o ponen en riesgo el medio ambiente, los recursos naturales o los ecosistemas. Buscan sancionar a quienes de manera dolosa o culposa contaminan o explotan los recursos naturales sin respetar las leyes ambientales. Todo esto está fundamentado. Aquí en el Ecuador, estos delitos están regulados en el Código Orgánico Integral Penal, en el libro primero, el título 11, capítulo 15, en los artículos 245 al 246. También se apoyan en la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos. Esto lo encontramos en los artículos 71 al 74. Objetivo de la Constitución del Ecuador es dar los derechos de la naturaleza con el fin de proteger al medio ambiente y los recursos naturales, de promover la gestión sostenible de los ecosistemas, de prevenir la contaminación y el uso irresponsable de los recursos, así también como de garantizar los derechos de la naturaleza y el bienestar común. Estos delitos son sancionados según la gravedad del daño, con prisión de 1 a 7 años, multas económicas, reparación integral, clausura de actividad y obligación de restaurar el ecosistema afectado. Como por ejemplo, cuando hay derrame de petróleo en un río, la tala ilegal de zonas protegidas, en conformidad con el artículo 260 del COI, expresa que las personas sin autorización de la autoridad competente extraigan, exploten, exploren, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En el caso de la minería artesanal, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Si producto de este ilícito se ocasiona daños al ambiente, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, según el Código Orgánico Integral Penal de 2014. El elemento subjetivo para configurar el tipo penal como delito encontramos conocimiento de la persona que comete el hecho, de su conducta es incorrecta, que la persona que en beneficio de propios o de terceros financie o suministre a cualquier título, maquinaria, equipo, herramienta y en general cualquier instrumento que se utilice para realizar las actividades ilícitas descritas en el artículo anterior, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años según el COI. La extracción ilegal de recursos mineros está tipificada en el artículo 318 del COI. Este delito penal contra la minería ilegal sanciona a la persona que, sin contar con los permisos legales requeridos o excediendo en lo previsto en ellos, explote, aproveche, extraiga, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Sin dejar de mencionar los agravantes. La pena aumenta si la actividad minera ilegal se realiza en áreas del sistema nacional y áreas protegidas, como bosques protectores o zonas intangibles, como por ejemplo el Yasuní. Y si se utiliza maquinaria o métodos que causen grave impacto ambiental, explotación ilegal de recursos hidrocarburíferos. En el artículo 318 y el 319 se considera como un recurso natural no renovable en sentido amplio. A menudo se asocia con delitos de aprovechamiento de combustible o daño a bienes públicos. La persona que cause en el ejercicio de su actividad un daño grave al medio ambiente o a los ecosistemas será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La minería ilegal es una causa frecuente de este delito. En conclusión, tenemos que los delitos contra el ambiente, la naturaleza y la gestión ambiental constituyen un pilar fundamental dentro del derecho penal ecuatoriano, orientado a garantizar la protección integral de la Pachamama como sujeto de derecho. El Código Orgánico Integral Penal tipifica diversas conductas que afectan los ecosistemas como la contaminación, la tala ilegal, el tráfico de especies, la explotación ilícita de recursos naturales o la minería ilegal, reconociendo que estas acciones atentan no solo contra el entorno natural, sino también contra la salud, la vida y el bienestar de las personas y comunidades. El Ecuador, al incorporar en su Constitución del 2008 los derechos de la naturaleza, se posiciona como un referente mundial en justicia ecológica. Sin embargo, la eficacia de estas normas requiere de mayor ampliación práctica, control estatal, educación ambiental y participación ciudadana, pues las sanciones penales deben complementarse con políticas de prevención, reparación y restauración del daño ambiental. En suma, la protección penal del ambiente refleja un cambio de paradigma, de simple aprovechamiento de los recursos naturales hacia un modelo de convivencia armónica y sostenible entre el ser humano y la naturaleza, garantizando así el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un entorno sano y equilibrado. Eso es todo lo que tenemos que exponer. Muchas gracias.